Queridas amigas y amigos, lectores del blog El Santo Nombre, es un gusto, una alegría estar juntos nuevamente. Ahora para la clase 21ª del curso de Fenomenología 2021. Vídeo que vamos a incluir en lo que llamaremos tercer módulo del curso. Esto es para que a fin de año, cuando hagamos una evaluación y repaso general de todos los contenidos vistos, podamos referirnos con más precisión a lo tratado si lo dividimos por módulos. Todo lo que vamos a comentar tiene que ver con consultas que han llegado a través de diversos medios en base a lo visto en clases anteriores o también por sucesos, acontecimientos en la vida de ustedes que pueden ser vistos o que quisieran ser vistos a la luz de la actitud fenomenológica, de ese modo de ser y estar, pretendiendo testificar, constatar lo que va ocurriendo en nosotros y fuera de nosotros. A propósito de esto, ustedes saben que hay un modo relativo de ver las cosas, que es esa manera en la que nos movemos habitualmente, con frecuencia, diariamente. En esa mirada tradicional, habitual, convencional, distinguimos lo que es el mundo exterior del mundo interior. Y sin mucha precisión decimos, pasa en mí, he visto que, y nos referimos hacia adentro, o hablamos de allá, más allá, aquello y lo otro. Esta división es muy práctica, no hay por qué discutirla, todo está organizado así y viene bien sumarse a ese modo para interactuar con la experiencia de la vida en el cotidiano. Cuando nos ponemos más atentos, por ejemplo en este curso, advertimos que hay una íntima relación entre lo que ocurre en el mundo de psique, en nuestra vida psicológico, mental, y lo que pasa en lo que llamamos mundo externo, lo que pasa en nuestra familia, cuando vamos a la compra, en nuestras relaciones sociales, lo que nos ocurre en nuestro trabajo, estudio, vida de pareja o matrimonio, etc. Esta relación íntima, inextrincable, entre ambos mundos, entre aquello que llamamos percepción y representación, es decisiva. Advertir la relación íntima entre ambos mundos es decisiva para no sufrir, para liberarse del sufrimiento, de ese componente mental adjunto que solemos sobreimprimir en aquello que simplemente está ocurriendo, está sucediendo. Y no solo es importante advertir esta íntima relación entre mundo interno y mundo externo para no sufrir, sino también para encontrar significado a nuestra acción y a la interacción entre nosotros y los acontecimientos. Vamos a tomar de ejemplo para esto precisamente una de las consultas llegadas. Se me decía algo muy similar a esto. He tenido un fuerte encontronazo, una fuerte disputa verbal, violenta, con alguien de mi familia que aborrezco, ¿no? Esta era la palabra. Es decir, donde se manifiesta una muy fuerte carga de rechazo hacia esa otra persona, que como ustedes saben, también es una imagen, una representación en nosotros, que tiene carga, mucha carga en este caso. Sabemos que más allá de si la carga de esa imagen es positiva o negativa, la cantidad
de esta carga energética es lo que define la intensidad de la relación. Cuando se da el caso de un aborrecimiento, de un fuerte odio o rechazo, quiere decir que se han acumulado un montón de memorias biográficas, en este caso con carga negativa, todas referidas a vivencias, a recuerdos y a experiencias que se han tenido con esa persona. Eso en un primer aspecto, ¿verdad? Ya lo hemos visto sobradamente en las clases anteriores. Lo que es la carga de una imagen exclusivamente referida siempre e inevitablemente a lo memorizado en torno a esa imagen. Podríamos hacer un paréntesis y decir que también influye en la carga que tiene una imagen la visión de futuro, el contexto futuro en el cual esté inserta esa imagen. Eso es un agregado que ahora mientras lo voy diciendo vale la pena hacer. Porque si yo aborrezco mucho a una persona, pero tengo muy claro que nunca más la voy a ver, o que esa persona muy pronto emprende una mudanza, un viaje definitivo, o distante va a estar de mí, es mucho menor la carga, la intensidad disminuye, un tanto al menos. Bueno, era una digresión respecto del tema futuro. Este aborrecimiento es, antes que nada, una sensación muy precisa, a la vez que se va difundiendo en el cuerpo, en distintas partes, y que constituye una reacción de mi organismo corporal y mental a la presencia de esa imagen. Presencia que se ha dado, por ejemplo, al venir a visitarme y que ha detonado el surgimiento de su memoria, de toda la carga representativa, al campo atencional del presente. Porque el aborrecimiento siempre estaba, ya estaba, ¿verdad? Pero estaba cada vez más escondido bajo capas de nuevos recuerdos, de mis intereses cotidianos, de lo que va sucediendo, estoy en otros temas, hasta que de pronto aparece esta persona. El aborrecimiento debe ser visto con actitud fenomenológica, preguntándose, ¿qué ocurre en mí que rechazo de tal modo a esta persona? ¿Qué ocurre en mí? ¿Y por qué particularmente me genera encono, odio, ira? ¿Cuál de sus atributos, qué característica precisa tiene esta persona que detona en mí la cólera y todo lo demás? Esto hay que examinarlo en cada caso, ¿no es cierto? Tal vez su modo de hablar, tal vez el modo en que se viste, la relación que tiene con esta otra persona de mi entorno a la cual yo me encuentro tan apegado o apegada, etc. Cada uno sabrá, pero debe examinarse por ahí. Esta característica que descubro en esta persona en particular, por ejemplo, eso que tanto me molesta, ¿es lo que me dice? ¿El modo en que lo dice? ¿O lo que me está diciendo en realidad detrás de todo lo que hace en relación conmigo? A este punto quería llegar. Vieron que en cada relación está la superficie y el fondo. Tenemos como dos capas, ¿no? Una cosa es lo que nos decimos, el trato que nos damos y la interacción que tenemos, y otra cosa es lo que en realidad nos decimos, cómo nos tratamos verdaderamente y para qué y por qué nos estamos relacionando. Es como si nosotros miráramos una película, está lo que se ve en la película y está la voz en off. Esa voz en off o ese relato que hace el protagonista de sus pensamientos, que es lo que en realidad está determinando lo que importa
del acontecimiento. Por ejemplo, he vivido experiencias en las cuales se me hacía una pregunta, hablo a nivel familiar, ¿no? A nivel cotidiano, en las cuales se me hacía una pregunta aparentemente sobre un hecho trivial. Hiciste tal cosa, hiciste tal otra, aquello o lo otro. Y en realidad uno podía detectar, darse cuenta, que no se me estaba preguntando eso, sino que en realidad se me estaba reprochando toda una serie de cosas referidas a aquel tema, a aquella temática sobre la cual se me estaba preguntando. ¿Se entiende? Cada uno se da cuenta, ¿verdad? En su vida cotidiana. Tenemos como una descarga de tensiones hacia los demás, un reproche o una queja o una búsqueda de compasión de parte del otro, etcétera, etcétera. Podríamos estar horas dando distintos matices de las relaciones, y en todos podríamos observar que de fondo se está moviendo otra cosa. Esa otra cosa es la que nos irrita de ese semejante o de nosotros mismos en otros casos. Cuando hay aborrecimiento, mucha ira o cólera, es ese trasfondo el que nos está movilizando la reacción. Ese trasfondo. Lo más peculiar del asunto, doloroso de ver pero liberador cuando lo hacemos de veras, es darnos cuenta que nunca tiene que ver con el otro, que aquí el único que está teniendo un problema soy yo mismo. Lo que me molesta del otro es el miedo que ese siente, que me pone en presencia de mis propios miedos. En este caso estoy hablando de una experiencia personal, el único material vivencial que puedo aportarles. Cada uno lo tiene que referir a su propia experiencia, ¿verdad? En mi caso, yo vivía un fuerte, podría ser aborrecimiento o rechazo hacia una persona, que me ponía en presencia de una cólera interna muchas veces inmanejable. Cuando nos pusimos a examinar el tema, advertimos que esa persona por lo general vivía en un clima temeroso, de miedo, y pude ver que sus actitudes temerosas, preocupadas, de excesiva planificación para evitar peligros, etcétera, etcétera, detonaban en mí la presencia de mis propios miedos. Me ponían en presencia de mis debilidades, inseguridades, cosas que no quería atreverme a revisar para que no se me produjeran temores, etcétera, etcétera. Con este ejemplo pretendo sintetizar un poco esto que decimos. Siempre es nuestro el tema. El que aborrece soy yo, no el otro. El otro es otro tema aparte. Lo que queremos solucionar es la reacción en nosotros, porque eso, sorprendentemente, descubrimos, modifica la relación también en lo exterior. Muchas veces sin que medie ningún cambio en el trato, es decir, no es que nos hemos visto, nos hemos pedido perdón y demás, no. En muchas ocasiones alumbra la comprensión en mí de esto que ocurría, de estas reacciones y demás, alumbra la comprensión, y al darme cuenta se producen concomitancias, ¿no es cierto? A veces hay lágrimas, a veces uno siente compasión hacia el otro por haberle echado la culpa de las propias reacciones, a veces uno musita un pedido interior de perdón, etc. Bueno, se produce un reencaje, un nuevo acomodo en las piezas del famoso rompecabezas interior, y la próxima vez que vemos a esa persona vemos que todo ha cambiado. Nos trata mejor, nosotros lo tratamos mejor, no hay aborrecimiento, etc., sin que nos hayamos puesto de acuerdo. Porque lo que cambió es la representación
que ahora se formaliza y proyecta en la percepción del otro con un nuevo brillo, con un nuevo color y toda una nueva serie de cargas. No me extiendo más para no cansarlos, pero esto es lo básico. En lo dicho le digo a esta persona que consultó, en lo dicho están las claves experienciales para liberarnos del tema, Nos hacemos bien a nosotros mismos y sin duda que le hacemos un bien al otro, al fluidificar y mejorar lo que circulaba entre nosotros. Bueno, hay un tema, como vamos con el tiempo. Vamos a enganchar este tema volviendo al mencionado al principio. Hay dos realidades, la interna y la externa. La intención las vincula y las unifica. La intención vincula mis dos realidades y las unifica. Por ejemplo, la intención de tener una vida simple, la intención de tener una vida en paz con todos, vivir en la presencia de Dios, en lo sagrado, etcétera, etcétera. Cuando nuestra atención se dirige a un propósito específico, esto es, se asume en la forma de intención, cuando la atención se asume en la forma de intención, esto va generando un campo, perdonen, parecen palabras difíciles, ¿no? Pero va configurando un campo percepto representativo, un área en la cual y desde la cual se perciben y se representan las experiencias. A esto se le ha llamado de muchas maneras, por ejemplo, el punto atractor, el núcleo de ensueño, esa terminología usamos en varias clases, el punto de encaje, el centro de la visión, o en otras palabras, el ancho de banda o la frecuencia en la que vivimos. Aterricémoslo ahora, volvamos sobre el punto. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, pasamos frente a una iglesia, pasamos frente a un templo, una iglesia? En ocasiones hemos sentido reverencia, quienes somos creyentes o practicantes de la fe católica, nos persignamos ante el templo como señal de reverencia y de respeto a todo lo que ello representa. En fenomenología diríamos por todas las cargas que están referidas a la imagen de un templo. Bien, en otras ocasiones hemos pasado y ha sido como pasar frente a un negocio cualquiera, como frente a una casa cualquiera. Lo advertimos de costado, no le damos importancia, pasa con total indiferencia y demás. Esto trasládenlo a lo que ustedes quieran. A veces pasas frente a un negocio de cierta indumentaria de ropa y te paras a ver y dices qué lindo si pudiera tener eso, por ejemplo. Y otras veces pasas y nada. Cuando esto ocurre de manera global en nuestra vida, es decir, modificaciones de nuestro modo de ser y estar que afectan todas las áreas de nuestra vida, a eso desde donde surge el punto de vista se le llama el punto atractor o, como les decía, lo que resulta del núcleo de ensueño, el punto de encaje, el centro de la visión. Es como la música predominante desde la cual vivimos. Ese puede ser un buen ejemplo. La música predominante desde la cual vivimos. Esto genera grandes conflictos en nosotros y nos lleva también al tema del desorden mental, de los problemas de índole mental, de enfermedades mentales, que también fue motivo de otra consulta. Cuando voy a usar un ejemplo religioso primero, que es el mundo en que más me muevo, y después tratamos de adaptarlo y trasladarlo.
uno está en una vía espiritual, en un camino espiritual, está siguiendo ciertas lecturas, ejerciendo ciertas prácticas que en suma constituyen una ascética. Esto va aunado a cierto modo de oración, a cierta manera de ponerse frente a los acontecimientos, etcétera, etcétera. Esto configura un estado determinado de la persona, por ejemplo, que llamamos de unción, de devoción, de abandono a la providencia, etcétera, etcétera. Es decir, y cambio los términos, me he situado en un punto de encaje de todas las piezas de mi experiencia determinado. Ese punto atractor, ese centro concentrador de todas las cargas posibles colectoras, vamos a llamarle un punto de vista espiritual. Me he centrado, me he ubicado en un punto de vista espiritual. Y todo va contribuyendo a ello. Entonces salgo al patio y veo la luz del sol que da en unas hojas de una planta muy verdes, veo las nervaduras de las hojas, una flor más allá, un aire fresco, un día hermoso, y todo eso aparece nimbado y se experimenta como un toque de la gracia de Dios, como una presencia suave, divina, etc. Para no abundar, ¿no? Pero viene aquí a suceder, nos ha sucedido a todos, que al otro día o a la semana o cuando sea, el sol sigue dando en la hoja, ya no vemos las nervaduras, hay otro estado atencional, el día no aparece para nada hermoso, no hay ningún tipo de copresencia o de cargas que a nosotros nos hagan sentir en la presencia divina, está todo desacralizado, empiezan a aparecer quejas, fastidios, etcétera, etcétera. El punto de mira, el centro atractor, concentrador, que colectaba las energías y las devolvía en forma de percepción, ha cambiado. Es como si dijéramos más simplemente, en la primera ocasión estaba mirando desde acá, todo lo miraba desde acá. En la segunda ocasión lo estoy mirando, por ejemplo, desde acá o desde acá, ¿no? Son simples ejemplos que denotan un cambio de la lente global. Es como si me hubiera cambiado radicalmente los anteojos a una dioptría, a una medida muy ajena. Entonces imagínense que yo me voy moviendo todos los días con estos lentes y amanezco mañana con unos lentes gruesos así, verdes, de esos que se ponen verdes de tanto grosor, y que tengo que vivir con ello. Es sumamente desconcertante, ¿no? Imagínense cómo me movería en mi casa si no me los puedo quitar. Y lo peor de todo que nos suele ocurrir es no saber cómo fue que venimos a despertar ahora con estos tremendos lentes. ¿Qué pasó? Entonces se produce un grandísimo desconcierto. Se producen crisis espirituales, crisis existenciales. Y por desconocimiento de lo que está pasando en nosotros, por desconocimiento, por simple ignorancia, nos complicamos más y sacamos conclusiones erróneas que no nos sirven. Y nos decimos, por ejemplo, vamos a suponer, cambia este centro atractor o estos lentes, cambian y decimos, ya no la quiero a mi esposa, ya no lo quiero a mi esposo. O en realidad esta profesión no es lo mío. Claro, desde esos lentes ya no. Y entonces tomamos decisiones y encaramos conductas coherentes con este cambio que ha ocurrido. Y a los 2 meses resulta que nos despertamos y aparecen de vuelta estos lentes. Pero caramba, ¿cómo es que ahora me encuentro en medio de estas actividades? Y hombre, porque te creíste aquel cambio que ocurrió y tus acciones fueron consecuentes y ahora has vuelto a cambiar tu vida y una y otra vez. Esto se produce por áreas, por regiones de nuestro comportamiento, de nuestra vida, y de lo que estamos hablando específicamente hoy es cuando se produce globalmente.
Esto lo hemos tratado en distintas ocasiones de distinto modo. Por ejemplo, el fenómeno de la conversión religiosa, ¿no? La conversión religiosa es nada más ni nada menos que un cambio global del punto de encaje desde el cual se está viendo la realidad propia y ajena. ¿Por qué se le llama conversión? Porque es un cambio radical y porque además es permanente. Es decir, esos nuevos anteojos se han instalado con tornillos, con seguros, con cintas, es decir, no se los puede quitar más. Son lentes fijos de por vida. Tendría que ocurrir algo muy catastrófico en su propia vida para que se le modifique la visión. Y aún así, ¿no? Porque ustedes ven, por ejemplo, el caso de las conversiones de los santos o de los mártires, que aún enfrentados a la situación en la cual se le amenaza de muerte y se le dice abjura de tu fe, renuncia a tu fe, estos incólumes dicen no, permanezco en mi fe a costa de la muerte. Hay que tener muy bien puestos los lentes, muy concentrado y solidificado, cristalizado se le dice en fenomenología, el punto de vista de este atractor. Voy a parar acá brevemente y seguimos. Bueno, continuando con este tema. En el caso de, por ejemplo, los desórdenes mentales, que era otro punto de la consulta, hagamos la siguiente consideración. Por una parte, tengamos en cuenta, ya lo hemos dicho, que así como hay un punto de mira, un núcleo de ensueño, un centro atractor de las personas, las sociedades, y mejor dicho, las culturas, también tienen un ancho de banda en el cual se mueven. Una cosa fija, unos lentes fijos. Son los valores culturales, lo que convencionalmente es aceptado. Entonces se entiende por personas que han enloquecido, por personas con enfermedades mentales y demás, en principio, fenomenológicamente hablando, aquel que se ha salido de las normas, de las convenciones. Cuando esa salida de las normas es muy particular, es muy estrecha, por ejemplo, se ha salido de las normas solo en el campo de la alimentación o solo en el campo de lo sexualmente aceptado, entonces no se le dice persona que ha enfermado mentalmente. Se dice puntualmente que ha transgredido en un área determinada. Pero cuando la persona se comporta en todas las áreas que podamos concebir de la vida de un modo dislocado, es decir, inadecuado para lo convencionalmente aceptado, esa persona es la loca, el loco, el enfermo mental. Esta salvedad es importante, porque no estamos discutiendo nada de eso, sino simplemente mencionando que lo que en unas épocas es considerado desquiciado, en otras podría no ser considerado del mismo modo. Eso para darnos cuenta que el juicio valorativo, el juicio de valor, que por lo general se arroja sobre las personas con estos padecimientos, tiene mucho que ver con lo consensuado, epocal, cultural y socialmente aceptado. Dejando eso a un lado, advertimos que cuando el punto de encaje o la frecuencia habitual desde la cual se vive varía, oscila con mucha frecuencia, eso suele generar comportamientos que nos resultan erráticos, que resultan también para la misma persona difíciles de organizar, y esta permanente mudanza de los hábitos de la persona y de los modos de ser y de estar son llamados desorden mental. Desde un punto de vista estrictamente fenomenológico, como nosotros entendemos, no es más que un problema para fijar el punto de encaje en una posición adecuada. Fijar.
de tener el punto de encaje en una posición adecuada. Que sea llevadero por los demás, por el entorno de esa persona y llevadero para sí mismo. Es decir, el punto atractor o los lentes no se los puedes imponer a la persona. Tienen que serle útiles, algo tiene que ver con los lentes. Y a la vez le tiene que permitir moverse en el medio en que se encuentra. De últimas, estamos pretendiendo quitarle la carga atávica de profundo rechazo a lo que no conocemos, a lo desconocido, que como siempre nos da miedo. Pretendemos con esto que decíamos quitarle cargas a esto, a lo negativo, y decir que se trata simplemente de un problema técnico, de poder fijar una determinada frecuencia y estabilizarla en un punto. Esto es importante. Entonces volvemos, ya no solo referido al tema del desorden mental, sino volvemos al tema de cómo fijarnos nosotros en una intención precisa, que es atención concentrada, para así poder acumular energía, como decimos siempre, ir generando en nosotros un propósito y una unificación interior profunda que nos permita hacer todo lo que hacemos para un mismo fin, a la vez que hacemos todo lo que hacemos como si fuera un fin en sí mismo. Esto es importante, ¿no? ¿Se acuerdan? Si nosotros vivimos tendidos hacia un propósito, sin estar anclados en el ahora mismo, haciendo las cosas como si acá todo se terminara, es decir, como un fin en sí misma. Esta especie de dualidad o de doble juego que tenemos que tener, ¿no? Vamos hacia un propósito, pero a la vez no estando tendidos hacia él de manera que nos salgamos del presente, sino bien anclados en el ahora. Cuando hacemos esta interacción, cuando vivimos así, se consolida en gran forma un punto de mira, un punto de encaje que nos permite acumular muchísima fuerza, porque todo lo que hacemos queda como capital en el mismo punto, Y bueno, por eso les decía, es lo que lleva a un mártir a ser mártir, ¿no? Es decir, una persona que está totalmente conviccionada, totalmente unificada y no tiene ningún fleco. Para ser mártir, cosa que por supuesto a la que no aspiramos, confieso que no aspiramos a eso, lo estamos usando solo de ejemplo, para ser mártir es necesario no tener ninguna dispersión, ninguna fragmentación. Todo el espacio de representación tiene que estar unificado en torno a un centro. Todo el espacio de representación tiene que estar unificado en torno a un centro y todas las partes tienen que estar convergiendo en él. No pueden ir en otra dirección. Esto de la otra dirección es lo que hace, por ejemplo, un mártir ante el paredón y la posible muerte, pierda energía y diga, no, está bien, me voy para este otro lado. Tiene que haber una unificación. Por ejemplo, se nos consultaba también sobre el enamoramiento. ¿Qué tema, no? El enamoramiento. Saben ustedes que desde el punto de vista de la observación de los fenómenos, el enamoramiento encuadra perfectamente en lo que se llaman episodios alucinatorios. El enamoramiento es una alucinación. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo este hombre? Lo que pasa es que una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor. Y una cosa es el amor consciente y otra cosa es el amor inconsciente, que no vendría a ser amor. Ciñámonos, centrémonos ahora en el tema del enamoramiento.
El enamoramiento es un deslumbramiento. ¿Vieron lo que es un deslumbramiento? Como yo ahora, ¿no? Que tengo 2 o 3 luces acá y estoy medio deslumbrado. Si salgo, subo y salgo, no voy a ver bien por unos segundos. Estoy deslumbrado. Es decir, la luz me ha invadido a tal punto la mirada que va a persistir en mí. Entonces, aparece una persona, el enamoramiento, aparece una persona. Esa persona, la imagen de esa persona, acuérdense que siempre estamos tomando contacto con imágenes, sean provenientes del sentido visual, auditivo, táctil, etc. Siempre, quiero decir, nos relacionamos a través de una intermediación. Esa intermediación es la de los sentidos. Por lo tanto, representamos al otro. Pero dejémoslo ahí para no complicarlo. Aparece la otra persona. Y la imagen de la otra persona reúne ciertas características físicas, atributos de su personalidad, contexto en el cual la conozco. Reúne ciertas características que encajan perfectamente con la compensación que la suma de mis cargas necesitaba. Es decir, que mi contexto, mis atributos de personalidad o características, mi situación actual, mi propósito, mis intereses, en suma, estar con aquella persona le hace mucho bien a mi imagen de sí, a mi contexto y a este punto de encaje desde el cual miramos o estamos hablando en este vídeo. Entonces, para no perder el hilo, esto tiene tal carga, produce tal conmoción en uno, este encaje completo de la carencia con la compensación, un poco parecido a lo que hablábamos del apego el otro día, produce un encaje tan completo que quedamos deslumbrados. Inmediatamente se empieza a producir un mecanismo de traslado de cargas. Imaginen que la otra persona es un imán, un poderoso imán, y todas las limaduras de hierro que tenemos empiezan a converger hacia allá. Y de esta persona empiezan a derramarse hacia nosotros distintos tipos de cargas positivas, por lo cual empezamos a adherirnos placenteramente a ella. Empiezo a dotar, atiendan bien esto, empiezo a dotar al otro, a darle, a atribuirle virtudes, características y cuestiones varias que no están en el otro, sino que están en mi propio espacio de representación. En otras palabras, lo idealizo. La otra persona queda idealizada, pasa al plano de las ideas, diría otro, ¿no? Diría alguien. Y como tal, pierde lo terrestre, pierde los atributos, digamos, pedestres, que a todos nos hace ser comunes mortales. Empieza a transformarse el otro, y lo decimos graciosamente, en un semidios. Por eso, la humanidad ha cantado tantas canciones al amor humano, por eso tanta poesía, por eso tantas novelas románticas, tantas películas. ¿Y cuántas cosas en el ser humano dependen de esto, de este fenómeno alucinatorio que es el enamoramiento? En su fase inicial, ya seguimos. ¿Cuántas industrias dependen? ¿Cómo sería la industria de la vestimenta, la industria textil o de la moda si este fenómeno no existiera? Colapsaría. La industria de la moda y la textil colapsaría porque la mayoría de la humanidad se viste para el otro, para agradar al otro. Por supuesto, esto prima mucho más en la adolescencia y en la juventud temprana que luego, ¿no? Pero esto sigue influenciando también, incluso a los mayores.
Por supuesto, hay gente que se viste para su trabajo porque necesita un overol o un guardapolvo, etc. Pero ustedes me entienden que la gran industria textil de la vestimenta ha trascendido hace mucho tiempo la cuestión funcional del abrigo o del cubrir el cuerpo. Hay toda una parafernalia que tiene que ver con dar una imagen. Porque el ser humano ha comprendido, con mucha intuición y precisión, este fenómeno del pseudo-embellecimiento o del embellecimiento que nosotros le hacemos a la imagen del otro. Cuando empezamos a relacionarnos, por ejemplo, un noviazgo o una vida de pareja o un matrimonio, lo que fuera, por la ley del estímulo constante decreciente, es decir, por el trato diario y porque la realidad de la conducta del otro empieza a ganarle a lo que yo le sobreimprimí, es decir, yo me he hecho un relato del otro, pero la conducta del otro, cuando es frecuente, empieza a transformar mi relato. Me empiezo a desilusionar. Es muy gráfica la palabra, ¿no es cierto? Dicen, ¿qué te pasó? Me desilusioné. Es decir, perdiste la ilusión que tenías. Se reconoce que el enamoramiento es una ilusión. Por eso no es bueno basar una relación de por vida, es decir, organizar y decir me voy a casar o organizar una relación en este periodo. Y aunque había otras motivaciones culturales, según la región del planeta, el famoso noviazgo tenía mucho que ver con un periodo de prueba, tenía que ver con las dotes, con la afinidad de las familias y demás, pero también tenía que ver con que pasara este periodo. Se pretendía ver si la cosa iba más allá de la alucinación primera. Después está lo que se ha llamado el amor consciente, que sería largo hoy, es para uno o dos vídeos solamente de ese tema, que es una muy rica enseñanza, que habría que ajustar un poco antes de tratarla bien a términos propios de este curso, ¿no? Así que ya vemos si lo hacemos más adelante. Seguro que a varios de ustedes les va a interesar. El amor consciente, único modo de construir vínculos que vayan más allá de las circunstancias. Y en ese sentido tiene mucho que ver con la relación que uno tiene con Dios o con lo sagrado. Están emparentados, pero bueno. Así que quería hacerle mención a esto del enamoramiento como fenómeno alucinatorio. Y lo del aborrecimiento tiene mucho parentesco en el otro extremo de la línea. A ti te enamoro, de ti me enamoro, a ti te aborrezco. Y lo peor de todo es que muchas veces esto suele pasar con la misma persona. ¿Por qué? Porque los extremos tienden a tocarse, tienden a juntarse. De allí que uno vea con tanta frecuencia en las novelas, en las películas y en la propia vida y en los relatos de otros, este paso, este repentino cambio en las cargas, que el gran amor al otro día es un odio y no lo quiero ver nunca más y jamás no te me acerques, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con estas polaridades que generan los extremos. Y lo alucinatorio, es decir, lo proyectado, lo que sale de mí y va hacia el otro. Bien. El enamoramiento. Había dos consultas. Ya vamos a seguir con el tema de la depresión, vamos a preparar algún vídeo que hicimos solo la primera parte, pero solo hacer mención por esta consulta que venía. La depresión no se puede producir si la imagen de sí mismo está correcta. No hay forma. Si uno tiene valoración de sí mismo, es decir, si el saldo resultante
entre mi conducta y mi escala de valores es coherente, la imagen de sí está entera, está íntegra, de una sola pieza. No puede haber depresión. Un antídoto para la depresión, un antídoto pero así terminante, eficaz, coherencia. Sé coherente, no va a haber depresión. Si eres coherente no hay depresión, no puede haberla. No puede generarse el automatismo que es la depresión. Entonces, coherencia. ¿Entre qué? Entre tu escala de valores y tu conducta. ¿Y pero cómo hago? Porque yo me encuentro que tengo una escala de valores bastante exigente, me dice esta persona, y mi conducta hoy no tiene nada que ver. Bien, empieza de a poquito. Y sé coherente en algo y aférrate a ese algo. Un día, 2 días, 5 días, 10 días. Le agregas otro pequeño algo y vas a ver que aunque no quiera tu mente, empieza a restablecerse la circulación interna de la energía, la imagen de sí respira y se ensancha y los caminos se habilitan, todo se allana y el horizonte cambia. No hay forma de deprimirse con la coherencia. El punto es cómo ser coherente, de a poco, con humildad, de a poco, en lo mínimo que puedas. Bueno, pero es que estoy hecho un trapo de deprimido, no me puedo ni salir de la cama, me cuesta abrir los ojos, ¿de acuerdo? Haz el esfuerzo y ve, pégate un baño. Cada día te bañas a la misma hora, a ver, empieza por eso. O tiende la cama. Son esfuerzos para el deprimido, sabemos que es así. El deprimido, lo hemos vivido, no tiene fuerzas para nada. Pero tender la cama es un acto tan breve y que puede hacerse bien. Tiendes la cama, ordenas la mesa de luz, por arriba, te pegas un baño y ya no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? En la depresión, es decir, en el pozo más profundo, lo que importa es salir del pozo. No hay que ser escrupuloso ahí, hay que salir del pozo. Pero voy a salir rasguñando, voy a ensuciarme la sal como puedas del pozo. Después hay tiempo para acomodar, pulir, matizar y demás. Bueno, no me extiendo. El tema de los sueños recurrentes. Una persona me comentaba que había sueños recurrentes. Es la mente intentando hacer encajar una pieza que no encaja en el rompecabezas, ni más ni menos. La mente dice, ¿por qué recurre? ¿Por qué el sueño vuelve? ¿Y por qué esa es la pieza que falta? Es necesario, desde la economía, desde el punto de vista de la economía psicológica, es muy necesario meter esa pieza en su lugar. Como tú no lo puedes acomodar en la vigilia ordinaria, no te has dado maña para eso, como no ha llegado la comprensión necesaria para que se restablezca la posición de las piezas, intenta en el mundo onírico, es decir, en el nivel de conciencia onírico, intenta restablecer allí ese equilibrio. Y lo va a intentar hasta que lo consiga. En este caso es, por ejemplo, un sueño recurrente con una persona, con una expareja. Lo va a intentar o hasta que una nueva pareja venga a reemplazar las cargas de aquella que se perdió, o lo va a intentar, y ojalá así sea, cuando se produzca en uno la reconciliación y el perdón con aquello que se ha vivido, no con el otro. Reconciliación y perdón con aquello que se ha vivido. A partir de ahí, uno se reconcilia con el otro. Es decir, vuelven a establecerse los términos de la relación. Se produce una conciliación que puede derivar en un nuevo intento de pareja o no, pero al menos humanamente se restablece la relación. Y aún si no, se restablece en ti, en tu interior.
Entonces ya queda como una imagen más del paisaje de cientos de miles de imágenes y no mete ruido, no destella, no molesta. Cumple su función y ahí quedó en el baúl de la memoria. Bien. Ahí está con ese tema. Quiero ver si me queda... Esto que les decía de la unificación del mundo interior, de ese ser de una sola pieza, de la coherencia, del propósito único, etcétera, etcétera, a nuestro criterio tiene mucho que ver con la puerta estrecha, de la cual se habla en los evangelios, y de por qué es difícil que un rico entre en el reino, según dice Jesús. Porque, ¿qué característica tiene la riqueza? En este caso diríamos la abundancia de medios, que permite la dispersión de las fuerzas. Podemos hacer esto, hacer otro, nos vamos de viaje allá, nos compramos esto otro, emprendemos aquello más. Es decir, hay tanta posibilidad merced a los recursos que da la riqueza que es muy difícil que en esa persona se produzca una unificación en el sentido en que lo estamos tratando. Sí se producen verdaderas unificaciones de propósito, como podemos advertir en algunos multimillonarios que se dedican del nacimiento hasta la muerte a lo mismo, ¿no? A su empresa, por ejemplo, o a alguna de sus causas. Pero hablando en términos espirituales, es decir, no referidos a una unificación del propósito exterior, sino hacia lo inmaterial, un propósito que es inmaterial, intangible, es necesaria esta cuestión de la unificación interior en torno a una atención que es intención y que no puede estar referida a una circunstancia determinada. Tengamos en cuenta eso. La autocoherencia o el ser de una sola pieza, la integridad de la persona, ¿no? ¿Qué se decía cuando se decía es una persona íntegra? No se lo puede desarmar, es como un solo bloque. Eso es muy interesante y es la clave que necesitamos cultivar para nuestro fin, que es encontrar en nosotros un significado profundo en la vida y un modo de vivir en él al tiempo que lo llevamos a cabo. Creo que por ahí va. Bueno, ahí estamos entonces por hoy. Me quedan dos cosas. Bueno, vamos a hacer un pequeño video que lo van a encontrar anexo por ahí, ya les voy a decir, referido al tema de la alimentación, que a raíz de cosas que vamos viendo en Filocalía se nos pidió. Vamos a reunir, estamos ya casi para hacerlo, reuniendo datos y acomodando comprensiones en torno a ese tema por si pudiera servirle a alguien. El tema de la alimentación, que es importante no solo para quien sigue una ascesis, una praxis espiritual, sino también para alguien que aborda fenomenología de un modo apartado de lo religioso, también le puede dar utilidad. Y finalmente les planteo un pequeño ejercicio que está pensado para Filocalía, pero lo digo aquí también brevemente porque puede contribuir a esto de la unificación. Un segundo. El asunto es así. Imaginemos que estamos ante Dios. Imaginemos también que aquello que pidamos nos será concedido, ¿no? Tomemos esto, es un simple ejercicio. No lo estoy planteando como oración en sí misma, ustedes verán, sino como un ejercicio de comprensión. ¿Estás
ante el Todopoderoso y lo que pidas te será concedido. Bien, pide 3 cosas. La famosa parábola de los 3 deseos, ¿no? De los genios. Pide 3 cosas. Pero fíjate bien, que no se superpongan, es decir, que no estés pidiendo lo mismo de otro modo. Pide 3 cosas. Y cuenta con que nunca más te será concedido nada, es decir, tienes que pedir algo que te sirva para siempre. Si uno lo hace en serio al ejercicio, empieza a advertir complicaciones. Bueno, pero a ver, digo hacerlo en serio para involucrarse, no livianamente. ¿Y qué complicaciones aparecen? ¿Y esto o esto? No, esto otro. Ah, pero ¿y si sería aquello? No, bien. Estas complicaciones empiezan a mostrarnos fragmentaciones interiores, nuestra propia fragmentación. Esto mismo de lo que venimos hablando, los flecos. Fíjense, una vez que vean los conflictos que se suscitan en torno a los pedidos, establezcan relaciones entre esto, y aparece una comprensión de dónde puedo estar fragmentado o dónde necesito unificar mis fuerzas. Y finalmente el ejercicio lo pueden completar si una vez que se han decidido por los tres pedidos, tienen que optar solo por uno. Dios les dice, te lo voy a conceder, pero de esos 3 vas a tener que elegir uno. Eso es mucho más claro todavía y nos va a mostrar cosas, resortes interesantes de nuestro mundo interior. Bueno, amigas y amigos, les mando un abrazo fraterno a todos, invocando siempre el santo nombre de Jesús.